Era un hombre que no tenía nada. No tenía dinero, no tenía visa, no tenía un billete de regreso a casa. Vivía en un pequeño cuarto de Nueva York en pleno invierno, tiritando de frío, sin un centavo en el bolsillo y con el corazón roto porque lo único que quería era regresar a Barbados para ver a su familia. Cualquier persona en esa situación habría rendido. Cualquier persona habría salido a buscar un trabajo de emergencia, habría pedido dinero prestado o simplemente habría aceptado que el destino era cruel y que no había nada que hacer. Pero este hombre no era cualquier persona. Su nombre era Neville Goddard. Y en lugar de entrar en pánico, hizo algo que muy pocas personas se atreverían a hacer: se acostó en su cama, cerró los ojos y comenzó a imaginar. No imaginó el problema. No imaginó su cuarto frío ni sus bolsillos vacíos. Imaginó que ya estaba en Barbados. Imaginó el calor de la isla, el abrazo de su familia, el sonido del mar. Lo sintió tan real, tan vívido, tan presente, que su cuerpo respondió como si ya estuviera ahí. A los 3 días, un oficial de alto rango del ejército que apenas conocía apareció de la nada, le ofreció una licencia militar, le consiguió los documentos y le pagó el pasaje completo. Neville estaba en Barbados antes de que terminara la semana. No hizo nada extraordinario en el mundo externo. No llamó a nadie influyente. No tuvo suerte. Cambió algo en su interior, y el mundo exterior respondió. Eso no fue un accidente. Eso fue un método. Y en este video vas a aprenderlo exactamente como él lo enseñó. Bienvenido a Código de Mentalidad, el canal donde decodificamos las ideas más poderosas que jamás han existido sobre la mente humana y las convertimos en herramientas que puedes usar hoy mismo. Si eres nuevo aquí, suscríbete y activa la campana, porque lo que compartimos en este canal no lo encontrarás en ningún otro lugar. Y si ya eres parte de esta comunidad, sabes que lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que ves tu realidad. Neville Goddard fue uno de los pensadores más radicales del siglo XX. Nació en Barbados en 1905, emigró a Nueva York para estudiar teatro y terminó convirtiéndose en uno de los maestros espirituales más influyentes de la historia moderna. Sus conferencias llenaban auditorios. Sus libros, escritos entre 1940 y 1970, siguen vendiéndose millones de copias décadas después de su muerte. Y sin embargo, muy pocas personas conocen su método real, ese que va mucho más allá de la ley de atracción y que él llamó la ley de la asunción. A diferencia de otros maestros de su época, Neville no enseñaba religión convencional ni filosofía abstracta. Enseñaba técnicas concretas, reproducibles, que cualquier persona podía aplicar esa misma noche antes de dormir. Y lo que hacía que su enseñanza fuera única era su afirmación central: no somos víctimas de la realidad, somos sus creadores. No atraemos lo que queremos, habitamos el estado interior de tenerlo y el mundo exterior no tiene más remedio que reflejarlo. En este video vamos a explorar los 7 pilares fundamentales del método de Neville Goddard. Desde su concepto más básico hasta sus técnicas más avanzadas, cada capítulo te dará una pieza del rompecabezas. Al final, tendrás un sistema completo que podrás aplicar en tu vida, ya sea para cambiar tus finanzas, tus relaciones, tu salud o cualquier área que hoy sientas que está fuera de tu control. Porque Neville tenía una convicción absoluta: si puedes imaginarlo con suficiente intensidad, ya es tuyo. Solo necesitas aprender cómo. Neville Goddard comenzaba cada conferencia con una afirmación que dejaba a la audiencia en silencio: la conciencia es la única realidad. No lo decía como metáfora ni como consuelo filosófico. Lo decía como una ley fundamental del universo, tan precisa como la gravedad. Para entender a Neville hay que abandonar la idea de que el mundo exterior es la causa de lo que vivimos. Él sostenía exactamente lo contrario: el mundo exterior es el efecto, el espejo, la pantalla. La causa siempre está adentro, en la conciencia del observador. Esto no es pensamiento positivo. No es repetir afirmaciones frente a un espejo con la esperanza de sentirse mejor. Es una afirmación ontológica: lo que experimentas como realidad es una proyección de tu estado interior de conciencia, sin excepción. Neville usaba la metáfora del sueño para explicarlo. Cuando sueñas, ¿quién crea las personas en tu sueño? ¿Quién crea los edificios, las conversaciones, los problemas y las soluciones? Y sin embargo, dentro del sueño todo se siente completamente real. Neville decía que la vida despierta funciona igual. El problema es que la mayoría de las personas opera en piloto automático. Su conciencia está moldeada por el miedo, la memoria del pasado y las expectativas colectivas. Y como el mundo exterior refleja fielmente esa conciencia, siguen viendo los mismos resultados una y otra vez. Cambiar la conciencia no significa negar los problemas. Significa cambiar el nivel desde el cual los ves. Una persona que ha cambiado su estado de conciencia no niega que hay deudas,
simplemente ya no habita el estado de ser alguien con deudas. Neville citaba constantemente la Biblia, pero no de forma literal. Para él, la Biblia era un libro de psicología profunda que describía, en lenguaje simbólico, el funcionamiento de la mente. Yo soy no era el nombre de Dios, era el nombre de tu conciencia. Cuando dices yo soy pobre, yo soy enfermo, yo soy un fracasado, estás declarando un estado de conciencia. Y ese estado, según Neville, se convierte en carne, en circunstancia, en experiencia. Las palabras que siguen a yo soy son instrucciones para el universo. El primer paso del método no es una técnica. Es una comprensión. Es reconocer que tú, con tu conciencia, con tu imaginación, con tu diálogo interno, has sido el arquitecto de todo lo que hoy llamas tu vida. Eso no es una condena, es el mayor regalo que existe. Porque si tú lo creaste sin saberlo, también puedes crearlo con intención. Esa es la promesa de Neville Goddard. Y el resto de este video te muestra exactamente cómo. Si hubiera un concepto central en toda la enseñanza de Neville Goddard, ese sería el estado asumido. Todo lo demás, cada técnica, cada ejemplo, cada historia, gira alrededor de esta idea fundamental. Un estado, en el vocabulario de Neville, es una forma de ser. Es la combinación de tus pensamientos habituales, tus emociones dominantes, tus creencias más profundas y tu visión del mundo. Y en cada momento de tu vida, estás habitando algún estado. El problema no es la falta de deseo. Casi todo el mundo desea cosas. El problema es que desear algo desde afuera, como si aún no lo tuvieras, refuerza precisamente el estado de carencia. Y la carencia se reproduce a sí misma. Neville proponía algo radicalmente diferente. En lugar de desear desde afuera, asumir el estado de ya tener. No fingir. No actuar. Asumir. Habitar desde adentro la realidad de ser la persona que ya ha logrado lo que desea. La diferencia es sutil pero decisiva. Desear implica distancia. Asumir implica identidad. Cuando asumes un estado, no dices quiero ser rico. Dices, desde adentro, desde el cuerpo, desde la emoción, soy alguien que vive con abundancia. Y esa diferencia lo cambia todo. Neville contaba la historia de un hombre que quería un ascenso. En lugar de pedir, de trabajar más horas o de esperar a que su jefe lo notara, comenzó a habitar el estado de alguien que ya tenía el puesto. Caminaba diferente. Pensaba diferente. Se relacionaba diferente. En semanas, el ascenso llegó sin que lo pidiera. Esto no es magia. Es coherencia. Cuando tu estado interior cambia de forma genuina y sostenida, tu comportamiento cambia, tus palabras cambian, las señales que envías al mundo cambian. Y el mundo, que siempre responde a lo que eres y no a lo que dices querer, comienza a reorganizarse. El reto es que los estados están arraigados. Llevan años, a veces décadas, consolidándose. No se cambian con un pensamiento de 5 minutos. Se cambian con práctica deliberada, con técnicas específicas, con repetición consciente hasta que el estado nuevo se vuelve el estado por defecto. Neville era muy claro en esto: no puedes obtener lo que quieres mientras sigas siendo quien eres. Tienes que convertirte en la versión de ti que ya lo tiene. El tener es consecuencia del ser, no al revés. La pregunta que Neville proponía hacerse cada mañana era esta: ¿qué estado estoy habitando ahora mismo? ¿Es el estado de la persona que quiero ser, o el estado de la persona que tengo miedo de seguir siendo? La respuesta honesta a esa pregunta es el mapa de tu próxima semana. Si hay una técnica práctica por la que Neville Goddard es más conocido, es la que sus seguidores llaman SATS, estado alfa del sueño, del inglés State Akin to Sleep. Es su herramienta más poderosa y también la más accesible. El SATS se practica en ese estado liminal que existe entre el estar completamente despierto y el quedarse dormido. Científicamente, es el estado hipnagógico, un momento en que la mente consciente baja la guardia y el subconsciente se vuelve extraordinariamente receptivo. En ese estado, Neville enseñaba a construir escenas mentales específicas que representaran el cumplimiento de un deseo. No escenas del deseo en el futuro, sino del deseo ya cumplido. Una conversación de felicitación, un abrazo de celebración, la vista desde el lugar que quieres habitar. La clave del SATS no es la imagen en sí. La imagen es el vehículo. La clave es la emoción. Neville insistía en que hay que sentir el placer, la gratitud, la satisfacción de tener ya lo que se desea. Sin emoción, la imaginación es solo fantasía. Con emoción, se convierte en semilla. La práctica es sencilla, pero requiere disciplina. Cada noche, justo antes de dormir, te acuestas, relajas el cuerpo conscientemente desde los pies hasta la cabeza, y cuando sientes esa pesadez característica del sueño próximo, construyes tu escena. Breve, específica, emocional.
Neville recomendaba que la escena fuera como un bucle corto de película, unos pocos segundos de acción que impliquen el cumplimiento del deseo, repetido suavemente hasta quedarse dormido. No horas de visualización activa. Solo esa semilla plantada en el umbral del subconsciente. Muchos de los testimonios más asombrosos en la historia de sus conferencias vienen de esta técnica. Personas que consiguieron empleos, sanaron enfermedades, restauraron relaciones, encontraron hogares, todo después de practicar el SATS de forma consistente durante días o semanas. La razón por la que funciona, según Neville, es que el subconsciente no distingue entre una experiencia imaginada con intensidad emocional y una experiencia real. Para él, ambas son igualmente reales. Y una vez que el subconsciente acepta algo como real, comienza a mover el mundo exterior para hacerlo concreto. El error más común al practicar el SATS es imaginar el proceso en lugar del resultado. No imagines cómo llegará el dinero. Imagina la sensación de tenerlo. No imagines cómo se resolverá el problema. Imagina la vida sin el problema. El subconsciente resuelve el cómo, tú solo eliges el qué. Neville usaba una frase que resume todo: duerme en el estado del deseo cumplido. No te vayas a dormir pensando en tus problemas. No te vayas a dormir repasando lo que salió mal. Plantea tu semilla, entra al estado, y deja que la noche haga su trabajo. El concepto de vivir desde el final es quizás la idea más contraintuitiva de toda la enseñanza de Neville, y también la más transformadora. Va en contra de todo lo que nos enseñaron sobre cómo funciona el tiempo y el esfuerzo. La lógica convencional dice: primero actúa, luego obtienes resultados, y entonces sentirás la satisfacción del logro. Neville invertía completamente esa secuencia: primero siente la satisfacción del logro, y la acción correcta y los resultados seguirán naturalmente. Vivir desde el final no significa ignorar la realidad actual. Significa interpretar la realidad actual desde la perspectiva de alguien que ya ha llegado a donde quiere ir. Es una diferencia de posición, no de negación. Neville lo explicaba con un ejemplo simple: imagina que estás en la cima de una montaña mirando hacia el valle. El valle es tu punto de partida. La cima es tu deseo cumplido. Si mentalmente ya estás en la cima, el valle no te asusta, no te define, no te detiene. Solo es donde comenzaste. Esto transforma radicalmente la relación con los obstáculos. Una persona que vive desde el final, desde el estado del deseo ya cumplido, no ve los problemas como prueba de que no puede lograrlo. Los ve como parte del camino que ya recorrió en su imaginación. La pregunta práctica que Neville proponía era: ¿qué diría, pensaría y sentiría si ya tuviera esto? Y luego, actúa, piensa y siente exactamente eso, ahora mismo, no cuando llegue. Esa es la práctica de vivir desde el final. La razón por la que esto funciona tiene que ver con la coherencia neurológica. Cuando tu mente opera consistentemente desde el estado del deseo cumplido, tus palabras cambian, tu lenguaje corporal cambia, tus decisiones cambian. Y todas esas diferencias acumuladas crean resultados diferentes. Pero hay un nivel más profundo. Neville creía que el tiempo no es lineal en la forma en que lo percibimos. Todos los estados, todos los finales posibles, existen simultáneamente. Al asumir un estado, no creas el futuro, te mueves hacia un futuro que ya existe y que estaba esperándote. Esto puede sonar abstracto, pero tiene una aplicación muy concreta: deja de planificar desde el miedo y comienza a decidir desde la certeza. Las personas que viven desde el final no preguntan: ¿podré lograrlo? Preguntan: ¿cuál es el siguiente paso natural para alguien que ya lo logró? Vivir desde el final es una disciplina mental, no una ilusión. Requiere honestidad con uno mismo, práctica diaria y la voluntad de soltar la identidad del pasado para encarnar la identidad del futuro. Pero una vez que se experimenta por primera vez, es imposible volver a ver el tiempo de la misma manera. Una de las técnicas más originales y menos conocidas de Neville Goddard es la que llamó la revisión. Y cuando la entiendes de verdad, se convierte en una de las herramientas más liberadoras que existen. La premisa es esta: si el pasado se puede recordar, también se puede reescribir en la imaginación. Y si la imaginación tiene el poder de moldear el futuro, también puede, al reescribir el pasado, cambiar el patrón que ese pasado ha creado en el presente. La revisión no es negacionismo ni un ejercicio de evasión. Es una práctica deliberada de reprogramación. Consiste en tomar un evento del día, de la semana o del pasado lejano que tuvo un resultado negativo y revivirlo en la imaginación con el resultado que hubieras deseado. Por ejemplo, tuviste una discusión con alguien importante. En lugar de rumiar el conflicto antes de dormir, cerraras los ojos y revisas la escena. Pero esta vez, la conversación fluye con comprensión, con respeto, con amor. La sientes de esa forma. Y luego la dejas ir.
Neville enseñaba que cada noche, antes de dormir, deberíamos pasar la jornada en revisión. ¿Qué sucedió que no me gustó? ¿Cómo me hubiera gustado que fuera? Y luego imaginar esa versión mejorada con toda la emoción posible. Esto cumple dos funciones. La primera es inmediata. Interrumpe el ciclo de estrés y rumiación que nos roba el sueño y desgasta el sistema nervioso. La segunda es más profunda. Recalibra el estado emocional desde el que enfrentaremos el mañana. Hay personas que usan la revisión para eventos de hace años. Una humillación pública, un fracaso de negocios, una ruptura dolorosa. Revisar esos momentos no borra el recuerdo, pero cambia la carga emocional que llevan. Y esa carga emocional es lo que sigue creando el presente. La neurociencia moderna tiene algo que decir aquí. Se sabe que los recuerdos son maleables. Cada vez que los evocamos, los reescribimos levemente. La revisión de Neville es, esencialmente, una forma de usar esa maleabilidad con intención terapéutica y transformadora. También se puede usar la revisión de forma proactiva. Antes de una reunión difícil, una conversación importante o una situación que genera ansiedad, puedes revisar el evento antes de que ocurra, imaginándolo exactamente como deseas que sea. Es una forma de preprogramar el campo. Neville lo resumía así: no hay pasado fijo. Hay un pasado que continúa condicionando tu presente porque sigues habitando el estado emocional que ese pasado generó. Cambia el estado, y el pasado pierde su poder sobre ti. La revisión es la llave que abre esa puerta. Neville Goddard creía que el monólogo interno es uno de los creadores más poderosos de nuestra realidad. No lo que decimos en voz alta, sino lo que nos decimos en silencio, todo el tiempo, sin parar, desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos. Según él, ese diálogo interno constante es la voz de la conciencia moldeando el mundo. Cada pensamiento repetido es una instrucción. Cada historia que te cuenta sobre quién eres es una profecía que el universo ejecuta con precisión milimétrica. La mayoría de las personas no tiene idea de lo que se dicen a sí mismas. El monólogo interno corre en segundo plano, debajo del umbral de la atención consciente, pero moldea cada decisión, cada reacción, cada oportunidad que se abre o se cierra. Neville proponía un ejercicio radical. Durante un día entero, conviértete en el observador de tu propio monólogo. No para juzgarlo ni para interrumpirlo. Solo para escucharlo. Lo que descubras te sorprenderá, y probablemente te explicará mucho sobre tus resultados actuales. Una vez que identificas el patrón de tu diálogo interno, el siguiente paso es redirigirlo intencionalmente. No con afirmaciones forzadas que el subconsciente rechaza porque siente la contradicción, sino con preguntas que abren posibilidades. ¿Cómo sería mi vida si esto ya estuviera resuelto? Neville también enseñaba a prestar atención a las conversaciones imaginarias que tenemos con otras personas. Esas discusiones que simulamos con el jefe, con la pareja, con el familiar difícil. Cada vez que repites esa conversación con conflicto, estás reforzando el estado de conflicto. ¿Por qué no imaginarla con resolución? Esta práctica, que él llamaba conversaciones mentales constructivas, consiste en imaginar que las personas en tu vida te hablan desde su mejor versión, con amor, con respeto, con apoyo. No porque eso cambie a esas personas directamente, sino porque cambia el estado desde el que tú te relacionas con ellas. Y cuando tu estado cambia, tus interacciones reales cambian. Tu tono, tu postura, tu apertura, la energía que proyectas. Las personas responden a eso más de lo que responden a tus palabras. El lenguaje no verbal, modulado por el estado interior, comunica más que cualquier discurso. Neville citaba a Epicteto para explicar este principio: no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre las cosas. Y esos juicios viven en el diálogo interno. Cambiar el diálogo es cambiar el juicio, es cambiar la experiencia. La práctica concreta para esta semana: elige una relación o una situación que hoy siente pesada y difícil. Cada vez que el diálogo interno vaya hacia el conflicto, redirígelo hacia la versión resuelta. Imagina las palabras que querrías escuchar. Siente la ligereza de esa resolución. Y observa que cambia en los días siguientes. A lo largo de décadas de conferencias, Neville Goddard acumuló cientos de testimonios de personas que aplicaron su método y obtuvieron resultados que desafiaban toda explicación racional. No los mencionaba como prueba mística, los mencionaba como evidencia de una ley natural que funciona para cualquiera. Había una mujer que necesitaba un apartamento en una ciudad donde no había disponibilidad. Practicó el SATS visualizando las llaves del apartamento en su mano. En días, un conocido le llamó para ofrecerle exactamente lo que necesitaba a un precio que podía pagar, sin que ella lo hubiera pedido. Había un hombre que debía una suma de dinero que parecía impagable. En lugar de vivir en el pánico de la deuda, comenzó a imaginar la sensación de estar libre de ella.
Las circunstancias se reorganizaron en semanas de formas que él no podría haber planificado: un contrato inesperado, un reembolso olvidado, una conversación que abrió una puerta que no sabía que existía. Neville era cuidadoso en un punto: nunca decía que la imaginación elimina la necesidad de actuar. Decía que la imaginación correcta inspira la acción correcta. Cuando habitas el estado del deseo cumplido, las acciones que surgen son coherentes con ese estado, y por eso producen resultados diferentes. ¿Qué dice la ciencia moderna sobre todo esto? Más de lo que esperarías. La neurociencia ha confirmado que el cerebro no distingue con claridad entre una experiencia real y una vívidamente imaginada. Ambas activan redes neuronales similares y generan respuestas fisiológicas comparables. Los estudios sobre visualización en atletas de élite muestran que la práctica mental mejora el rendimiento físico casi tanto como la práctica física real. Los pianistas que practican solo mentalmente desarrollan las mismas conexiones neuronales que los que practican con el instrumento. La imaginación deja huellas reales. La psicología cognitiva también respalda el concepto de estado asumido. El efecto del como si, documentado por Alfred Adler y más recientemente por Amy Cuddy y Richard Wiseman, muestra que actuar como si ya tuvieras una característica o un estado deseado genera cambios reales en la fisiología, la química cerebral y el comportamiento. El filósofo William James, contemporáneo de Neville, lo resumió décadas antes: actúa como si lo que haces marca la diferencia. Lo marca. No es positivo vacío. Es el reconocimiento de que la orientación del sistema nervioso precede al resultado, no lo sigue. Lo que hace único a Neville en este panorama es que no propuso una teoría. Propuso una práctica. Un método reproducible que cualquier persona puede aplicar esta noche, sin dinero, sin conexiones, sin conocimientos previos. Solo con la imaginación que ya tiene y la voluntad de usarla conscientemente. La verdadera prueba del método de Neville Goddard no está en sus testimonios ni en los estudios científicos. Está en que tú lo apliques. Está en las 3 semanas que siguen si decides practicar el SATS cada noche, revisar tu diálogo interno cada día y vivir desde el final de forma consistente. Esa es la única prueba que importa, la tuya. Neville Goddard vivió lo que enseñó. No fue un filósofo de salón ni un vendedor de ilusiones. Fue un hombre que descubrió, a través de su propia experiencia y de años de estudio, que la imaginación no es una fuga de la realidad, sino el instrumento más preciso para moldearla. El método que te compartimos hoy no tiene décadas de antigüedad, tiene más de un siglo de resultados verificables en miles de vidas. La conciencia que lo creó todo, el estado asumido que le encarna todo, el SATS que lo planta cada noche, la revisión que libera el pasado, las palabras internas que configuran cada día, el tiempo invertido cuando se vive desde el final, todo eso forma un sistema coherente, no una colección de trucos. Y ese sistema tiene una sola instrucción maestra: sé primero lo que deseas ser, y el tener seguirá. Pero el conocimiento sin práctica es solo entretenimiento intelectual. Esta semana tienes 7 herramientas, elige una. Solo una. Practica el SATS esta noche. Revisa tu monólogo interno mañana. Reescribe un recuerdo pesado antes de dormir. No necesitas aplicar todo a la vez. Necesitas comenzar. Porque Neville también enseñó esto: el universo no responde a tus intenciones. Responde a tu estado. Y tu estado cambia cuando actúas, aunque sea en el espacio de la imaginación, como la persona que ya es lo que quieres ser. Si este video encendió algo en ti, compártelo con alguien que lo necesite. Los comentarios están abiertos. Cuéntanos qué técnica vas a aplicar primero y qué deseas manifestar. Esta comunidad crece cuando compartimos, cuando nos hacemos responsables juntos y cuando recordamos que cambiar la realidad comienza siempre en el mismo lugar, adentro. Suscríbete a Código de Mentalidad, activa la campana y nos vemos en el próximo video. Tú tienes el código. Ahora úsalo.